la veracidad de Dios. Es un mensaje práctico, teológico y espiritual. Vamos a leer la bendita palabra del Señor en Romanos capítulo 3, versículo 4, y dice de la siguiente manera. Mientras se prepara para escuchar esta porción de la Escritura, le doy gracias por conectarse y le agradezco también si usted transmite y comparte esta enseñanza, esta predicación, para que muchas personas más en los medios del internet puedan escuchar y ser edificados con la poderosa palabra del Señor. La bendita palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Hasta ahí vamos a leer esta porción de la Escritura, porque de ahí vamos a tomar la revelación base para compartir acerca de la veracidad de Dios. Permítame hacer una oración para ponerlos en las manos del Señor y ponerme también yo en las benditas manos del Espíritu Santo, para que pueda hablar esta palabra con denuedo, con libertad, con autoridad y sobre todo con sabiduría de Dios. Oremos. Dios y Padre nuestro que está en los cielos, santificado es su nombre para siempre. Le doy gracias en esta tarde por la vida, por la salud, por el privilegio que me concede como siervo suyo una vez más en este domingo, el principio de la semana, compartir y predicar la palabra, dando de gracias lo que de gracias he recibido. He meditado, he estudiado, he escudriñado, he inquirido la palabra y ahora quiero compartir a tu pueblo, a tu iglesia, a tus hijos e hijas, Señor, todos aquellos que vayan a mirar este video, que pueda usted hablar a la conciencia y al espíritu humano de cada uno de ellos, a fin de que podamos conocer un poco más acerca de su ser. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Póngase cómodo ahí donde está en su casita y aprenda conmigo en esta tarde acerca de la veracidad de Dios. Continuamos con la serie El conocimiento del Dios verdadero. Este mensaje es parte de la serie teológica El conocimiento del Dios verdadero. Y dentro de esta serie bíblica, hoy estaremos meditando en otro atributo del ser de Dios. Este atributo que hoy estaremos escudriñando y meditando se le llama la veracidad de Dios. Dios asimismo se ha revelado como un Dios veraz. La palabra veraz significa verdadero. En este contexto podemos afirmar que Dios es verdadero y un Dios de absoluta verdad. Para nuestra comprensión, podemos decir que la veracidad de Dios significa que Dios es verdad y todo su ser concuerda perfectamente con lo que Dios es. Él es consciente en sí mismo. Él es real, genuino y fiel a su naturaleza. La verdad de Dios es la garantía de la realidad, la estabilidad de la existencia, el fundamento de la certeza. Los hombres pueden descubrir hechos científicos y la verdad en la historia solo porque Dios es verdad y la fuente de toda verdad. Dios es la máxima expresión de la verdad. Dios es la fuente absoluta de la verdad. Las sagradas escrituras revelan con toda claridad el atributo de la veracidad de Dios. Deuteronomio 32, versículo 4, escuche por favor, habla acerca de la veracidad de Dios. Dice así, Deuteronomio 32, 4, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. En el Salmo 31:5 también habla acerca de la verdad, veracidad de Dios. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Yahvé, Dios
de verdad. Otro texto que también revela la veracidad o la verdad de Dios está en Isaías 65:16. Escuche por favor: el que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá, y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará. Porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Con estos textos podemos constatar y comprobar la verdad de la veracidad de Dios. Dios se ha revelado en las Sagradas Escrituras como el único Dios verdadero y un Dios de absoluta verdad. Aleluya, bendito es el nombre del Señor. Vamos a meditar rápidamente para aprovechar el tiempo. Vamos a desglosar esta predicación en algunos aspectos, en algunos puntos lógicos y sistemáticos. Vamos a meditar algunos aspectos relacionados con la veracidad de Dios. Aspecto número 1. Aprenda, por favor, escuche y aprenda acerca de la veracidad de Dios. Aspecto número 1, la veracidad de Dios expresada en su carácter. En Romanos capítulo 3, versículo 4, que es nuestro texto base, dice: de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. En el contexto de este texto, el apóstol Pablo resalta la veracidad de Dios ante la mentira humana, la falta de verdad del pueblo hebreo para con Dios. El Espíritu Santo pone en relieve la veracidad de Dios al permanecer fiel a todo lo que expresó, decretó y dijo en su palabra. Todo lo que Dios dice es verdad. Mi hermano en Cristo, iglesia, debemos de saber que todo lo que Dios ha dicho es verdad, por la poderosa razón de que Dios no puede mentir. Dios es veraz y en su veracidad no puede mentir, en su verdad no puede mentir. Números 23:19 dice de la siguiente manera: Dios no es hombre para que mienta. Esta palabra tiene un peso de profundidad, hermanos, en la veracidad de Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. En Hebreos capítulo 6, versículo 18, también se habla de la veracidad de Dios en relación a la inmutabilidad, y dice de la siguiente manera: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza delante de nosotros. Estos dos textos comprueban: Dios es veraz y no puede mentir. Dios no es como los hombres que continuamente cambian de opinión, a menudo se equivocan y frecuentemente distorsionan la verdad. Dios es veraz por naturaleza y todo lo que hace, dice, lo expresa con toda verdad. Dios por naturaleza es fiel. Deuteronomio 7:9 expresa la veracidad de Dios de una manera poderosa. Vamos a leer este texto para entender y conocer un poco más cómo es la veracidad de Dios, cómo actúa la veracidad de Dios en relación a su pueblo. Conoce pues que Yahvé tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Es sorprendente, hermanos, la revelación de la veracidad, de la verdad, de la fidelidad de Dios en las Sagradas Escrituras. Escuche por favor, y le doy gracias por poner atención. El carácter veraz de Dios debe de producir confianza en nosotros los cristianos. El fundamento de nuestra fe
es el carácter fiel y veraz de nuestro único y verdadero Dios. El carácter fiel de Dios es la garantía de todas sus promesas hechas a su pueblo. Tiene que ser el fundamento de nuestra confianza en Él, en la comprensión, el entendimiento, el discernimiento de la veracidad de Dios. Tiene que ser el fundamento de nuestra confianza en el carácter de Dios. Dios revela su carácter veraz por medio de las Escrituras. La verdadera fe descansa en el carácter de Dios y no exige otra prueba que las perfecciones morales de aquel que no puede mentir. Basta con que Dios lo diga y así es. La afirmación de Él contradice a cada uno de los 5 sentidos de la humanidad, aún la lógica y el razonamiento del ser humano, porque hay muchas cosas que Dios ha dicho y que nosotros en nuestro razonamiento humano no entenderemos o van en contra de nuestro pensamiento o de nuestro entendimiento. Pero si Dios lo dijo, es veraz, así es y se cumplirá. La palabra del Señor dice que en relación al creyente o en relación al ser humano, Dios es veraz y que todo hombre mentiroso. La veracidad de Dios es el lenguaje de la fe auténtica. El cielo aprueba esta fe porque se remonta por encima de las meras pruebas, descansando en el carácter fiel de Dios. La veracidad de Dios, la cualidad de ser verdadero, auténtico, genuino, original, es una perfección moral del carácter de Dios. Aleluya, gloria al Señor para siempre. Segundo aspecto de la veracidad de Dios, aprendamos juntos en esta tarde. Número 2, la veracidad de Dios expresada en la revelación de las sagradas Escrituras. Vamos a mirar Salmo 119, 160. Expresa la veracidad de Dios. Y dice así: la suma de tu palabra es verdad. Gloria el nombre del Señor. Y eterno es todo juicio de tu justicia. La veracidad del carácter de Dios está expresado en su bendita palabra. Las sagradas Escrituras son revelación de la veracidad de Dios. Todo lo escrito y revelado en las sagradas Escrituras es verdad de Dios. La Biblia está llena de promesas. Todas ellas son verdaderas. La Biblia también está llena de advertencias, de juicios, y todos ellos son verdaderos. Es aquí donde tenemos que tomar con seriedad la revelación de la palabra. Las promesas de las palabras de Dios son verdad. Y si son verdad las promesas de Dios, porque el mensaje y la revelación de la palabra es veraz, hermanos, lo más sabio es que confiemos plenamente en las promesas de Dios y vivamos por ellas, porque si Dios lo dijo y lo prometió, lo cumplirá. Josué 21:45 dice de la siguiente manera en relación a las promesas, al cumplimiento de las promesas de Dios: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Yahvé había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. ¿Se da cuenta la veracidad de Dios expresada en las palabras? Todo lo que promete se cumple. Todo lo que ha prometido se cumplirá, mi hermano. Él lo dijo, Él lo hará. Prometió cuidarnos, prometió bendecirnos, prometió librarnos, prometió sanarnos, prometió salvarnos, prometió una eternidad con Él, prometió un arrebatamiento, prometió muchas promesas para estos últimos tiempos. Dios es veraz
Él cumplirá sus promesas. Toda la palabra que ha dado para la iglesia, para nosotros, se va a cumplir así como está escrito. Bendito es el nombre del Señor. Ahora, en relación a los juicios que están escritos también, son verdad. Todas las advertencias de juicio que están escritas en la palabra se van a cumplir. Y si son verdad tanto las promesas como los juicios, lo más sabio, lo más inteligente que podemos hacer como seres humanos es tomar en serio también todas las advertencias, porque así como las promesas se van a cumplir, se cumplieron y se van a cumplir algunas, también todos los juicios advertidos, muchos se han cumplido y también muchos se van a cumplir a futuro. Todos sus juicios se cumplirán. Apocalipsis capítulo 16 versículo 7, escuche por favor acerca de la veracidad en el cumplimiento de los juicios de Dios. También oía otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. La Biblia está llena de advertencias, de juicios para los últimos tiempos. Una gran tribulación, muchos juicios, calamidades, desastres, tragedias que vendrán a la humanidad. Todos ellos se van a cumplir como parte de la veracidad de Dios. Todo lo que Dios ha dicho es verdad, todo se cumplirá. Promesa o sentencia de juicios, Dios lo dijo y así será. Isaías 48 dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Mateo 24:35 dice de la siguiente manera: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo se cumplirá, mi hermano. Por ello, hermano, hermana, iglesia, lea la Biblia, porque la Biblia es la verdad. Ella es una expresión de la veracidad del único Dios verdadero. Esta palabra, este libro bendito es la verdad de Dios. Ahí está expresada la veracidad del carácter de Dios. Halel Yahvé, abreviado aleluya, mi hermano. Bendito es el nombre del Señor. Tercer aspecto de la veracidad de Dios. Vamos adelante. Tercer aspecto de la veracidad de Dios. La veracidad de Dios expresada en la persona humana del Señor Jesucristo. Marcos capítulo 12 versículo 14. Escuche y aprenda. Viniendo ellos, le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. El Señor Jesucristo tenía como hijo de Dios en la tierra, como hijo de Dios en forma humana, tenía el testimonio de ser un hombre veraz. Todas las personas, incluyendo sus enemigos, daban testimonio de que el Señor Jesucristo era un hombre veraz en lo que decía, hacía y vivía. La persona humana del Señor Jesucristo es la manifestación, la encarnación de la veracidad de Dios en forma humana. El Señor Jesucristo, Hijo de Dios, vino a enseñarnos el testimonio de la veracidad de Dios expresada en la forma humana, en la vida humana. En este contexto, así como el Señor Jesucristo tenía el testimonio de los hombres de que era un hombre veraz,
auténtico, un hombre de verdad, un creyente verdadero y genuino, también nosotros somos llamados a andar en la verdad de Dios. Hermanos, la veracidad de Dios se tiene que expresar en nuestro testimonio, en lo que decimos, en lo que hacemos y en lo que vivimos. El Señor Jesucristo, como Hijo de Dios en forma de hombre, tuvo el testimonio de ser un hombre veraz. Igual nosotros, nuestro compromiso con Dios, con la iglesia y para con los incrédulos es expresar en nuestro diario vivir la veracidad de Dios. Debemos expresar la verdad de Dios en nuestras vidas. Para los siervos, para las siervas de Dios, para los que predicamos, el compromiso es mayor. Para nosotros los pastores, el compromiso de expresar la veracidad de Dios es mayor. La veracidad de Dios se tiene que expresar en lo que decimos, pero también en lo que hacemos y vivimos. Vamos a ver un ejemplo de un hombre que expresó la veracidad de Dios en su vida diaria. Primero de Reyes 17:24. Escuche por favor. Primero de Reyes 17:24. Entonces la mujer dijo a Elías, el profeta Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Yahvé es verdad en tu boca. Oh, mi hermano, qué ejemplo más glorioso de la veracidad de Dios expresada en la vida de un siervo de Dios. En la vida del profeta Elías había plena armonía, congruencia en lo que hacía y decía de parte de Dios. Muchos predicadores de ahora predican verdad en sus labios, pero mienten por medio de sus obras. No hay congruencia, no hay armonía entre lo que muchas veces decimos y en lo que hacemos en nuestra vida diaria. La veracidad de Dios se tiene que expresar en nuestro testimonio, en todo lo que decimos, en todo lo que hacemos, en todo lo que vivimos. Las personas, las iglesias, los creyentes reconocerán a un verdadero siervo de Dios cuando la palabra de Dios sea verdad en su boca y lo que diga se cumpla y lo que enseñe se mire reflejado en el testimonio, en su testimonio como un verdadero hombre de Dios, como un verdadero hijo de Dios. Ahora escuche lo que voy a decir. El Señor Jesucristo, en forma humana, como hijo de Dios, era un fiel amante de la verdad y enseñaba con verdad el camino de Dios. Mateo 22:16. Vamos a leerlo, por favor. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Oh, mi hermano, qué testimonio tan grande de la veracidad de Dios expresada en la vida de un hijo de Dios en la tierra. El Señor Jesucristo, al igual que mi Señor, los verdaderos cristianos tenemos que ser amantes de la verdad en todo tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia. Hoy existe carencia de la verdad, de la veracidad en la práctica de la fe. Decimos mucho, pero hacemos poco. Se cree mucho, pero se vive poco. En la vida cristiana, para el creyente, la persona humana del Señor Jesucristo es el estándar de la veracidad de Dios para todos los hijos e hijas de Dios en la tierra. El Señor Jesucristo fue la versión humana de Dios en la tierra, la expresión
perfecta de la veracidad de Dios, la máxima expresión de la veracidad de Dios, de la verdad de Dios encarnada en la vida de un hombre. Sigamos el ejemplo. Rompamos con la mentira, rompamos con la hipocresía, rompamos con la falsedad, rompamos con esa doble moralidad, decir y no hacer. Si somos verdaderos hijos de Dios, hijas de Dios, siervos y siervas de Dios, andemos en la verdad, expresemos la verdad. Si predicamos la verdad, vamos a vivir la verdad y que se refleje esa verdad en nuestro testimonio, en la vida diaria. Bendito es el nombre del Señor. Continuamos. Aspecto número 4 de la veracidad de Dios. La veracidad de Dios expresada en la persona del Espíritu Santo. Vamos a mirar San Juan 14, del 16 al 17. Dice así: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. La persona del Espíritu Santo vino a confirmar la veracidad de Dios. Escuche y aprenda. Se le atribuye el título Espíritu de verdad. La veracidad de Dios es la naturaleza del Espíritu Santo. San Juan 15:26 lo vuelve a confirmar. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Oh, mi hermano, el Espíritu Santo vino a la iglesia y está presente ahora en la iglesia y está dando testimonio de la veracidad de Dios. Por eso se le llama el Espíritu de verdad. Oh, mi hermano, yo te pido por favor en el nombre del Señor Jesucristo que si estás dudando a la palabra, al poder, a la promesa, a la fidelidad, a la misericordia, a la bondad de Dios, hermano, hermana, en medio de la prueba, en medio de tu dolor, en medio del problema, en medio de la enfermedad, si estás dudando de la bondad de Dios, recibe en tu espíritu en este momento, en esta tarde, el testimonio del Espíritu de verdad. El testimonio del Espíritu de verdad es el testimonio de la veracidad de Dios. Dios es verdad, Dios es fiel. Lo que prometió lo va a cumplir en tu vida. Bendito es el nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. El amado y glorioso Espíritu Santo vino a traer la revelación de la veracidad de Dios. Su obra ministerial en todos los creyentes es guiarlos a toda la verdad, conducirlos en la veracidad de Dios. Otro texto, San Juan 16:13. Pero cuando venga, escuche, el Espíritu de verdad, ya vino, mi hermano, está en nosotros. Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Bendito es el nombre del Señor. El Espíritu Santo vino para darnos testimonio de que Dios es un Dios de verdad, un Dios fiel. La función del Espíritu de verdad es enseñar la verdad de Dios al creyente, mostrándoles, señalándoles todas las cosas verdaderas que habrán de venir. El creyente que es guiado por el Espíritu Santo no andará en tinieblas, no andará en error,
no andará en confusión. El creyente, cuando es guiado por el Espíritu Santo, andará en la verdad de Dios. Nunca andará en el error, en la falsedad, en la confusión. El mundo está lleno de mentiras, de falsedad e hipocresía, porque no tiene al Espíritu Santo, porque no ha recibido el testimonio del glorioso Espíritu Santo que viene a dar testimonio de la veracidad de Dios. El mundo anda en noticias falsas, está lleno de rumores espurios, falsos, de mucha gente en confusión, sin saber a quién creerle. Pero los verdaderos hijos e hijas de Dios tenemos al Espíritu de verdad. Él os guiará a toda la verdad y os hará saber las cosas que han de venir. Gracias al Espíritu Santo, amados, ahora nosotros tenemos la revelación de la veracidad de Dios para caminar seguramente en la verdad de Dios. El amado Espíritu Santo está aquí ahora en el tiempo presente para guiarnos en todo tiempo dentro de la verdad de Dios. Por ello, Dios en las Sagradas Escrituras exhorta a los creyentes, a la iglesia, a oír lo que dice el Espíritu Santo. En la revelación de la palabra, 7 veces se exhorta en las Escrituras a oír lo que dice el Espíritu Santo. Un ejemplo basta como muestra. Apocalipsis 2:7. Escuche por favor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y en el libro de Apocalipsis, esta expresión, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, se repiten 7 veces. La plenitud del todo. Se repite: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Todo lo que el Espíritu Santo dice por medio de las Escrituras a la iglesia es verdadero. Así es y será. Dios ha revelado su verdad al mundo, pero sobre todo a la iglesia por medio de la persona del Espíritu Santo. La iglesia, los verdaderos creyentes, debemos de estar muy atentos, ahora más que nunca, en este tiempo, debemos de estar muy atentos a lo que el Espíritu Santo está diciendo. La iglesia, los verdaderos creyentes, debemos estar conscientes de que el Espíritu Santo nos está hablando de muchas maneras. Él está hablándole a la iglesia y está revelando todo lo que va a venir en adelante. Lo ha revelado en las Escrituras, todo lo glorioso que viene para la iglesia, lo caótico para el mundo, lo trágico para el mundo, pero lo glorioso que viene para la iglesia. Hermanos, ahora más que nunca se acerca nuestra redención. La Biblia dice que cuando miremos el cumplimiento de todas las cosas proféticas, levantemos nuestra cabeza, porque nuestra redención se acerca. Y el Espíritu Santo ha revelado que hay una gloriosa promesa para la iglesia. Se llama el arrebatamiento, que sacará a la iglesia fiel de los sufrimientos más severos que vienen para el mundo entero, para probar a todos los moradores de la tierra. Mis hermanos, el Espíritu Santo ha revelado, nos está hablando, nos está expresando la veracidad de la palabra de Dios. La veracidad de Dios ha dicho que la iglesia se va de la tierra, y es verdad. Creamos en esta verdad de Dios para la iglesia fiel y santa del Señor. Bendito es el nombre del Señor. A manera de conclusión, ya para terminar, la gran diferencia entre Dios y el ser humano es que todo ser humano por naturaleza es mentiroso, pero Dios es veraz. Las Sagradas Escrituras así lo revelan. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Todos nosotros que hemos recibido el testimonio
del Espíritu Santo, de la veracidad de Dios, atestiguamos que Dios es veraz. ¿Por qué? Porque ha cumplido su promesa de salvarnos, de liberarnos. Ha cumplido muchas promesas que Él me prometió a mí. De hecho, personalmente estoy viviendo en el tiempo del cumplimiento de muchas promesas de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Podemos confiar, descansemos en la veracidad del carácter de Dios y en el cumplimiento fiel de todas sus promesas. Bendito es el nombre del Señor. He terminado, amado hermano. Espero que este mensaje haya afirmado su fe y su confianza en el Señor. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde su corazón y sus pensamientos en Cristo Jesús. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros desde ahora y para siempre. Amén. Saludos, salud y bendiciones desde el Templo Roca de Salvación en Ciudad Juárez, Chihuahua. Bendiciones.